comienza en la quietud. Ese tipo de silencio que vive entre los granos de arena, interminable, intacto, antiguo. La noche se extiende sobre el desierto, y las dunas brillan suavemente bajo un velo delgado de luz lunar. En esa distancia sin aliento, se alza una pirámide, negra contra el cielo estrellado. Sus bordes se desdibujan como un recuerdo, su cima parece tocar el pensamiento mismo del cielo. El viento se desliza por su superficie, susurrando no en palabras, sino en tonos, largos, bajos, armónicos, como si el propio desierto exhalara. Se dice que si te acercas lo suficiente, y cierras los ojos, sentirás que las piedras respiran. Quienes han caminado por estas arenas nocturnas hablan de un leve temblor bajo sus pies, de un zumbido que parece provenir de las entrañas de la tierra. Algunos lo llaman el eco del calor disipándose al caer la noche, otros, la canción de algo mucho más antiguo. Porque bajo la sombra inmensa de la pirámide, yace una cámara sellada por el tiempo pero aún despierta en el silencio. Sus muros, dicen, aún laten con el ritmo de una fuerza que alguna vez hizo posible lo imposible, una energía que levantó monumentos, talló la simetría del caos y alineó la piedra con las estrellas. Los antiguos la llamaban el gran aliento. Jeroglíficos grabados en los pasajes internos susurran sobre él. Hablan de un poder que fluía a través de todas las cosas, invisible, sagrado, eterno. Se decía que ascendía y descendía con las mareas de la luna, que movía los vientos del desierto y la sangre del corazón humano por igual. Los sacerdotes creían que ese aliento era el alma misma de la creación, ni Dios ni elemento, sino el espacio sagrado entre ambos. Cuando los primeros exploradores avanzaron por aquellos corredores estrechos iluminados por antorchas vacilantes, describieron una sensación imposible de nombrar. La llama se inclinaba sin viento. El polvo se alzaba en espirales perfectas, como atraído por una mano invisible. Algunos sintieron que su propio pulso se ralentizaba, coincidiendo con la vibración leve que recorría los muros. Otros juraron oír un sonido, no alto, no claro, pero constante, como la nota grave de un instrumento olvidado resonando dentro de la piedra. Quizás fue una ilusión. O quizás la ilusión era todo lo demás. Los antiguos constructores conocían la armonía no como metáfora, sino como arquitectura. La forma misma de la pirámide, sus ángulos, sus proporciones, su alineación exacta con las estrellas de Orión, revela una ciencia que también era oración. En el lenguaje de la piedra, los antiguos escribieron música. El aire dentro de las cámaras no estaba quieto, estaba afinado. En sus rituales empleaban espejos de vidrio volcánico, enfriados bajo cánticos sagrados. Colocados en espiral perfecta, atrapaban la primera luz del amanecer y la doblaban hacia el interior, no para iluminar, sino para contener. Llamaban a este acto el velo, el arte de domesticar el brillo divino para que el ojo humano pudiera soportarlo. Pues mirar la luz directa era deshacerse, solo el reflejo podía preservar su verdad. Cuando el ritual comenzaba, los sacerdotes descalzos se situaban sobre losas de piedra caliza grabadas con glifos solares. La luz, concentrada por los espejos, se vertía sobre sus rostros en oleadas doradas. No pronunciaban palabras. Su silencio era el lenguaje, su aliento, la ofrenda. La cámara no se llenaba de resplandor, sino de calor, un pulso dorado que latía al compás de sus corazones. En el momento final, la luz se condensaba sobre el pedestal central, hundiéndose lentamente en la piedra hasta que ésta empezaba a brillar desde dentro. Así nació el corazón del sol, un cristal que respiraba luz, día y noche, sin llama ni fin. Pero los sacerdotes comprendieron que no habían atrapado solo radiancia. En el pulso de esa luz veían memoria, visiones de cielos antes del mundo, de estrellas aún no nacidas, de la vibración misma de la eternidad. Custodiaron el corazón durante generaciones, alimentándolo con cada amanecer. Hasta que, un día, su pulso se detuvo. Algunos dicen que los espejos se fracturaron, otros, que la luz interior se volvió hacia sí misma, rechazando a quienes la contenían. Cuando la tumba fue abierta siglos después, solo quedaba aquel resplandor suave y autosuficiente, ni fuego ni ilusión, sino algo más silencioso, más antiguo.
Quizás los sacerdotes tuvieron éxito. Quizás no capturaron al sol, sino que enseñaron a la piedra a recordarlo. Aún hoy, cuando la noche cae sobre el valle, los viajeros aseguran ver un brillo leve bajo la arena, no lo suficiente para ver, pero sí para sentir, como un calor que toca el borde del alma. La tumba permanece sellada, pues la luz que guarda no necesita testigos. Nunca fue hecha para ser adorada, solo para ser comprendida. Y quizá ese sea el verdadero secreto de los sacerdotes del sol, que lo divino nunca estuvo sobre nosotros, sino oculto en el reflejo, en el punto donde la luz se encuentra con la sombra, donde el resplandor se convierte en silencio. Hay un lugar en el desierto donde la arena parece respirar. Mediciones en la cámara del rey muestran una frecuencia natural, un zumbido cercano al ritmo del corazón humano. Cuando el sonido encuentra la simetría, el mundo entero vibra al unísono. ¿Y si lo que hoy llamamos monumento fue alguna vez instrumento? ¿Y si bajo estas toneladas de piedra yace no una tumba, sino un diapasón cósmico? Por la noche, cuando el viento se apaga y las dunas quedan inmóviles, el suelo se agita, débil, rítmico, como si algo debajo exhalara. Los beduinos lo llaman arru al-ard, el aliento de la tierra. Dicen que si te recuestas sobre la arena y cierras los ojos, sentirás un pulso lento bajo el pecho, paciente, eterno, más antiguo que las estrellas que cuelgan arriba. Hace siglos, exploradores siguieron esos murmullos hasta una red de cavernas bajo la superficie. La entrada era estrecha, oculta bajo una duna hueca que cambiaba de lugar cada año, como si protegiera el secreto. Dentro, el aire era cálido y las paredes de piedra, lisas como el cristal. Las linternas temblaban aunque no soplara viento. Y entonces, desde la oscuridad, llegó el sonido, suave, hueco, infinito. No era viento, ni agua, sino un ritmo, que subía y bajaba con lentitud. Un aliento, vasto y vivo. Algunos decían que las cuevas conectaban con ríos subterráneos, sus corrientes empujando olas de aire a través de túneles invisibles. Pero quienes bajaron más profundo hablaron de algo distinto. Decían que el aire cobraba vida, como si fuera consciente de su movimiento. Las antorchas se inclinaban solas. Las voces regresaban no como ecos, sino como respuestas. Y en algún punto, muy abajo, sentían temblar el suelo, no por debilidad, sino por latido. Los antiguos conocían este lugar. Jeroglíficos hallados en tumbas menores mencionan los pulmones del mundo, un laberinto sagrado donde los sacerdotes acudían a escuchar el pulso del planeta. Creían que la tierra era un ser vivo, que inhalaba por las montañas y exhalaba por los desiertos. Los templos se levantaban sobre las aberturas donde emergía ese aliento, para que las oraciones ascendieran con la inhalación, y las bendiciones regresaran con la exhalación. En la cámara más profunda, los exploradores hallaron una esfera de obsidiana, lisa y perfectamente equilibrada sobre un pedestal de arenisca. Al tocarla, vibraba suavemente, un pulso que coincidía con el del corazón humano. Cuando la luz tocaba su superficie, aparecían ondas diminutas, moviéndose como aire bajo el agua. Nadie pudo explicarlo. Los científicos que la estudiaron registraron vibraciones sin patrón mecánico alguno, eran orgánicas, rítmicas y lentas. Quizás sea el sonido del magma moviéndose bajo la corteza. O tal vez algo más antiguo, el eco de la creación, aún resonando en el corazón del planeta. Imagina estar allí, en esa penumbra eterna, con la lámpara casi extinguida, respirando al compás del ritmo invisible. El aire se mueve a tu alrededor, un viento vivo sin origen. Las paredes de la cueva tiemblan levemente, no por reflejo, sino por resonancia. Por un instante, tu pulso se une al que late debajo. No estás separado de la tierra, eres la tierra, respirando a través de pulmones de piedra. Cuando los exploradores salieron, sellaron la entrada, temiendo un derrumbe. Pero años después, algunos regresaron y encontraron que las arenas se habían desplazado de nuevo, dejando un hueco que exhalaba un suspiro cálido al caer la tarde. El desierto, al parecer, recuerda cómo respirar incluso sin testigos. Quizás ese sea el mayor secreto de la tierra, que nunca ha estado en silencio. Imagina el ritual.
Solo hemos olvidado cómo escucharla. Y en ciertas noches, cuando el mundo se detiene y el viento calla, puedes sentirlo otra vez. La lenta inhalación de un planeta vivo. El antiguo aliento bajo todo sonido. Se dice que en el desierto occidental existe una tumba que se niega a permanecer sellada. Sus puertas se han cerrado cientos de veces, sus piedras ajustadas con fuerza, su entrada cubierta de arena, y, sin embargo, al amanecer, vuelve a abrirse. El viento no podría mover tanto peso. Ningún ser humano se atreve. Aún así, cada noche, la tierra exhala y el pasaje respira. Los lugareños la llaman la tumba que nunca duerme. De día parece común, dos pilares, un dintel grabado con símbolos casi borrados, medio tragados por el tiempo. Pero quienes han entrado hablan de armonías extrañas dentro. Cada paso despierta un eco que regresa con retraso, como si viajara por un túnel de sueños. El aire tiene un sabor metálico. Las antorchas arden con luz azul. En las paredes, los jeroglíficos brillan levemente, inscripciones que solo aparecen en la oscuridad, escritas no con pigmento, sino con luz. Los primeros exploradores creyeron que era una tumba real inconclusa. Sin embargo, entre los grabados no hay nombre de rey, ni ritos funerarios, ni símbolos de muerte. En cambio, los textos hablan de la cámara de la continuidad, un lugar no para los muertos, sino para los vivos que buscaban conversar con la eternidad. La puerta que se abre sola, dice una línea, porque lo que guarda no puede ser contenido. En el centro yace un sarcófago de basalto, liso y vacío. Dentro, ningún cuerpo, solo polvo que parece moverse, respirando. Cuando se colocaron instrumentos cerca, registraron vibraciones leves, un ritmo lento de expansión y reposo. Un latido cada pocos minutos. Una inhalación. Una exhalación. Luego, el silencio. Algunos dicen que los sacerdotes que lo construyeron no sepultaban un cuerpo, sino una frecuencia, un tono sagrado que mantenía el mundo en equilibrio. Tallaron la cámara con simetría perfecta, afinando cada muro a una misma nota, y la sellaron para que el sonido no escapara. Pero el sonido está vivo. Y lo vivo no puede encerrarse. Por eso la tumba se abre, no para revelar, sino para respirar. Antorchas titilando en la oscuridad inmensa. Sacerdotes envueltos en lino blanco, rodeando un sarcófago que no guarda un cuerpo, sino un recipiente, de cobre, piedra o cristal, hecho para captar el aliento profundo de la tierra. Cantan en tonos que igualan el murmullo de la cámara, voces entrelazadas con la vibración hasta que todo límite se disuelve. Por un instante, el aire se espesa, las paredes parecen brillar, y algo se mueve, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si el espacio mismo inhalara. Al caer la noche, el desierto se vuelve frío y quieto. Entonces, bajo la arena, comienza una vibración, un zumbido grave que se siente más que se oye, como la canción distante de la piedra recordando su propósito. Las puertas tiemblan y se separan lentamente, liberando una ola de aire tibio. Algunos aseguran haber escuchado una voz dentro de ese murmullo, no hablando, sino haciendo vibrar las palabras dentro del cuerpo en lugar del oído. Los antiguos textos advierten, no entres con miedo, pues el miedo hace pesado el sonido. Quienes entraron en silencio contaron haber visto luces girando en la oscuridad, como humo convertido en oro. Algunos sintieron elevarse del suelo, sus corazones latiendo al compás de la cámara. Cuando salieron, sus ojos brillaban durante días, como si hubieran contemplado la vibración que sostiene la creación. Los científicos descubrieron más tarde que el basalto contiene cristales de cuarzo dispuestos con precisión, amplificando las frecuencias. Un mecanismo natural, quizás. O un diseño antiguo para almacenar el eco del planeta. Aún así, cuando la luna está alta, las puertas vuelven a moverse, sin testigos, sin ruido. No es un hechizo. Es una respiración. La tierra inhalando, la tumba exhalando. La vida continuando a través de la piedra. Quizás nunca fue un lugar de reposo para los muertos. Quizás es el recordatorio de la tierra de que nada termina, solo se transforma, vibrando en otra forma, esperando ser escuchado otra vez.
Y así, la tumba permanece abierta a la noche, susurrando su zumbido bajo y eterno. El desierto escucha. Las estrellas guardan silencio. Y el mundo, por un solo latido, recuerda cómo respirar. No todas las bibliotecas fueron hechas para los ojos. Y entonces, el silencio. Existe una, enterrada bajo la meseta de Saqqara, que fue construida para los oídos. No tiene estantes, ni pergaminos, ni libros, solo cámaras, cada una afinada a una nota distinta, cada una vibrando con un sonido que nunca cesa. Cuando los exploradores descendieron por el estrecho pozo que conducía hasta ella, hallaron paredes tan lisas como el marfil, curvadas en esferas perfectas. El aire vibraba suavemente, como el aliento dentro de una flauta. Y aunque no soplaba viento, el espacio estaba vivo de tono. La llamaron la biblioteca bajo la arena, aunque nunca se ha encontrado texto alguno allí. En cambio, las propias salas parecen hablar. Cuando se susurra en una cámara, el eco no viaja a la contigua, sino a la que está alineada por resonancia, una transmisión tono por tono a través del laberinto. Como si los constructores hubieran codificado el conocimiento no en palabras, sino en vibración, dejando el significado suspendido en el aire. Los textos antiguos la mencionan como la casa de los pergaminos no escritos, un lugar donde los sacerdotes registraban la sabiduría mediante el sonido. Se decía que los tonos imitaban el aliento del cosmos, la armonía inaudible de la que nació toda materia. Creían que cada verdad tenía su frecuencia, y que pronunciarla en ese tono era hacer que el mundo recordara. Cuando los investigadores modernos descendieron, sus instrumentos reaccionaron de forma extraña. Frecuencias no generadas por ninguna máquina surgían y caían a su alrededor. Los grabadores captaron patrones que, al reproducirse, formaban armónicos cercanos a la voz humana, no palabras, sino cadencias, como cantos. Algunos afirmaron que, al escuchar el tiempo suficiente, el sonido empezaba a tomar forma de significado. No algo que se comprendiera con la mente, sino con el corazón, un reconocimiento profundo, como si un recuerdo antiguo despertara. Las paredes, talladas en piedra caliza mezclada con polvo de cristal, parecían respirar. Al tocarlas, temblaban, no moviéndose, sino respondiendo. Se dice que el sonido cambia según quien esté dentro. Cada oyente percibe un tono distinto, un reflejo de su propio ritmo interior. Tal vez no sea una biblioteca, sino un espejo, una cámara de resonancia donde la tierra recuerda al oyente tanto como el oyente recuerda a la tierra. Un explorador, antes de que su antorcha se apagara, escribió una sola frase en su cuaderno: el aire aquí no está vacío, escucha. Más tarde, al estudiar las grabaciones, surgieron melodías tenues, un patrón ascendente que se repetía en todas las cámaras. Al traducirlo en frecuencias, coincidía con la del corazón humano multiplicada por el ciclo lunar, el ritmo de la vida unido al de la luna. Los sacerdotes, al parecer, construyeron su biblioteca sobre el pulso mismo de la creación. Y quizás ese era su mensaje. Que la sabiduría no se escribe en tinta ni en piedra, sino que se transmite en la vibración de todas las cosas, en el silencio entre los latidos, en la música del polvo. Cuando el viento nocturno barre Saqqara, las dunas se desplazan suavemente, y los viajeros dicen escuchar un zumbido bajo la arena, un suspiro musical que sube y baja como respiración. Algunos lo atribuyen al aire que pasa por túneles antiguos. Pero quienes se detienen, quienes escuchan de verdad, sienten algo más profundo, una conciencia que devuelve la escucha. El tipo de silencio que sigue a la revelación. Quizás la biblioteca nunca debió ser descubierta. Quizás sigue hablando, en silencio, bajo el mundo. Esperando no ser hallada, sino comprendida. Comienza en la hora más silenciosa antes del amanecer, cuando las estrellas palidecen y el desierto exhala. El horizonte brilla tenuemente, no por el sol naciente, sino por algo más profundo bajo la tierra. Los beduinos dicen que bajo la pirámide más antigua duerme otro sol, uno que late dentro de la piedra, como un corazón enterrado. Lo llaman la sombra de Ra, el sol que ilumina hacia adentro. Al primer rayo, cuando el sol toca la punta de la pirámide, las piedras parecen moverse. Por un instante,
todo el monumento vibra, una resonancia demasiado suave para los oídos, pero suficiente para estremecer la arena. Los instrumentos la han registrado, una frecuencia idéntica a la del viento solar al chocar con el campo magnético de la Tierra. Coincidencia, dicen los científicos. Sincronía, murmuran los místicos. Los antiguos, al parecer, construyeron no solo en alineación con el cielo, sino con el latido viviente del propio sol. Textos antiguos mencionan un ritual olvidado, el despertar de la luz oculta. En los equinoccios, los sacerdotes ascendían la pirámide llevando cuencos de cobre llenos de agua del Nilo. Cuando el primer rayo de luz tocaba el vértice, vertían el agua por sus lados. El líquido brillaba como oro fundido, capturando la radiancia matinal y guiándola hacia el corazón de la estructura. Allí, dentro de una cámara de granito y cuarzo, la luz se concentraba, no para iluminar, sino para despertar. Creían que el verdadero poder del sol no residía en su fuego, sino en su ritmo, un latido invisible que conectaba todas las cosas vivas. Los sacerdotes lo llamaban el pulso eterno, el aliento de la creación moviéndose a través de la luz. Para ellos, el sol no era un dios, sino un mensajero, y la pirámide, su receptor. Algunos investigadores modernos han descubierto algo inquietante: cuando las cámaras internas son expuestas a ondas sísmicas o pulsos electromagnéticos, resuenan, amplificando frecuencias que coinciden con las vibraciones naturales de la Tierra. Para los antiguos constructores, esto no era casualidad, era comunión. Quizás ese fue el propósito de sus monumentos: sincronizar el cielo y la tierra, recordar al mundo que ambos comparten el mismo latido. Siglos después, ingenieros y místicos se arrodillarían sobre el polvo de esa misma cámara, colocando instrumentos donde antes rezaban los sacerdotes. Algunos registrarían anomalías electromagnéticas, pulsos armónicos que imitaban ritmos biológicos. Otros las descartarían como coincidencias acústicas. Pero la pregunta permanece, paciente como la piedra: ¿descubrieron los antiguos una forma de respirar junto con el planeta? Imagina estar frente a la pirámide al amanecer. La luz es suave, dorada, casi líquida. El aire permanece inmóvil, como si escuchara. Sientes algo bajo tus pies, un rumor lento que asciende por la arena, que entra en tu cuerpo. No se mueve como sonido, sino como calor, expandiéndose por el pecho hasta que la respiración y el pulso se confunden. Levantas la mirada, y por un instante suspendido, el sol y la piedra parecen respirar al unísono. Tal vez eso buscaban, no adoración, sino recuerdo. Recordarle al hombre que está hecho del mismo ritmo, que cada corazón es un fragmento del mismo fuego antiguo. Al mediodía, el resplandor se apaga. La pirámide calla, inmóvil otra vez. Pero el calor permanece, en el aire, en los huesos, en la memoria. Se dice que si cierras los ojos bajo su sombra, aún puedes sentir ese pulso, leve, constante, eterno. Quizás el sol que vemos es solo el reflejo. Quizás el verdadero arde silenciosamente dentro de nosotros, invisible, olvidado. Y cuando la última luz se hunde tras el horizonte, cuando el desierto se enfría y regresan las estrellas, el sol oculto bajo la piedra sigue latiendo. Suave, fiel, el corazón de todo lo que alguna vez fue, y de todo lo que volverá a soñar. El desierto no responde. Hay una noche, una vez cada 1000 años, en que las estrellas se desplazan apenas lo suficiente para alinearse con las piedras más antiguas del mundo. Los antiguos la llamaban el cielo que regresa, la hora en que el firmamento recuerda la forma de su primer reflejo sobre el desierto. Se dice que esa noche, cada monumento vibra, levemente, como un sueño que despierta, y la luz de arriba se inclina, tocando su propio recuerdo. En la calma más alta del Sáhara, más allá del viento y del tiempo, duerme un observatorio antiguo bajo las dunas. No aparece en ningún mapa. Desde el aire parece solo una espiral grabada en la arena, vasta como una ciudad. Pero debajo hay cámaras, circulares, perfectas, alineadas con constelaciones que ya no existen. Cuando los exploradores lo hallaron, encontraron techos tallados con estrellas desaparecidas, patrones olvidados incluso por el mito.
En el centro del gran salón se alza un disco de obsidiana pulida, liso como el agua inmóvil. Cuando las estrellas alcanzan cierta posición, una vez cada milenio, ese espejo oscuro despierta. Brilla tenuemente, no reflejando, sino recordando. Las constelaciones aparecen sobre su superficie como eran al principio, cercanas, vivas. Quienes lo han visto dicen que las estrellas no lo iluminan, brotan de dentro de él. Los sacerdotes de aquel antiguo reino creían que las estrellas no eran fuegos lejanos, sino almas vivientes, el aliento de la creación esparcido por el firmamento. Para ellos, el cielo era una memoria vasta, y cada estrella, un latido de eternidad. Construyeron sus templos no solo para venerar los cielos, sino para enseñar a la tierra a recordarlos. Cuando la alineación regresara, cuando las estrellas volvieran a sus antiguos lugares, el velo entre cielo y tierra temblaría, y ambos recordarían su unidad. Imagina esa noche, el desierto inmóvil, las pirámides sin sombra. El cielo se vuelve líquido, fluyendo, las estrellas palpitan más cerca. Un zumbido profundo recorre la arena, suave como el suspiro del planeta. El aire se llena de una luz invisible, dorada y violeta entrelazadas. El tiempo se pliega. Por un instante, el cielo parece inhalar, y cada piedra, cada grano de polvo, respira con él. Quienes estuvieron allí escribieron sobre visiones. Vieron la tierra desde arriba, brillando como un solo corazón. Vieron las estrellas inclinarse, susurrando al suelo. Y en ese susurro escucharon una verdad demasiado simple para ser dicha, que la memoria no es algo que el universo guarda, sino algo que el universo es. Cuando amaneció, el resplandor desapareció. El disco volvió a ser negro, las constelaciones regresaron a su silencio. El viento retomó su canción infinita, y el desierto cubrió de nuevo la espiral. Pero quienes lo vieron nunca volvieron a hablar igual. Sus palabras se volvieron lentas. Sus miradas, más suaves. Como si en ellos aún brillara una luz que el día no podía apagar. Nunca ha necesitado hacerlo. Quizás las estrellas sí recuerdan. Quizás cada 1000 años regresan no por nosotros, sino por sí mismas, para recordar quiénes fueron y que iluminaron. Y quizá eso querían enseñarnos los antiguos. Que nosotros también formamos parte de ese recuerdo. Que cada respiración, cada pensamiento, cada latido, es una chispa de aquel cielo olvidado. Aún soñando con la noche en que se reconoció a sí mismo. Mira las estrellas esta noche. Parecen calladas, distantes. Pero escucha con calma. Afuera, el viento vuelve a moverse, largo, lento, eterno. Las dunas ondulan como la superficie de un mar invisible. Sobre ellas, las estrellas brillan en la misma forma que cuando la primera mano colocó la primera piedra. Todo vibra, suavemente, bajo el velo del sueño. Porque detrás de su silencio vive un leve murmullo. El sonido de la memoria regresando a casa. Antes del primer amanecer, antes del sonido, antes del aliento, existía el silencio. No la ausencia de ruido, sino una presencia vasta y viva, como la gran inhalación del cosmos esperando pronunciarse. Los antiguos lo llamaban Septepi, el primer tiempo, cuando la existencia flotaba entre la nada y el todo. En ese silencio, decían, los dioses aún no hablaban, escuchaban. El universo, todavía sin forma, vibraba con un tono demasiado puro para los oídos, la semilla de todo sonido futuro. Los sacerdotes que guardaban esta historia enseñaban que el silencio no era vacío, sino potencial. Afirmaban que el mundo no comenzó con una palabra, sino con el espacio que permitió que esa palabra fuera oída. Comprender la creación, decían, era comprender primero la pausa, la quietud tan profunda que ni siquiera la luz sabía aún cómo moverse. En sus templos, este mito no se escribía, se representaba. Cada año, en el solsticio, el sumo sacerdote entraba en una cámara sellada del mundo exterior. Durante 3 días ayunaba, respirando al compás de la oscuridad. Sin canto, sin fuego, sin eco. Solo quietud. Cuando salía, el pueblo se reunía en silencio, esperando una sola nota, un tono tan suave que temblaba como la aurora sobre el agua.
A esa nota la llamaban el primer aliento, y con ella recreaban el nacimiento del mundo. Los arqueólogos descubrieron que estas cámaras estaban construidas con aislamiento acústico perfecto, sin resonancia, sin eco. El silencio dentro es absoluto. Al entrar, el mundo se desvanece, el propio latido suena como trueno, la sangre como un río. Quienes han estado allí hablan de visiones, no imágenes, sino presencia, como si el propio silencio observara. Uno escribió, hay un sonido que se esconde dentro del silencio, esperando nacer. La ciencia moderna lo llamaría frecuencia potencial, la vibración que existe incluso en el vacío del espacio, el murmullo de la creación bajo toda materia. Pero de algún modo, los antiguos la sintieron sin instrumentos. Para ellos, el silencio era el útero de la existencia, el umbral sagrado donde el pensamiento se convierte en forma, y la oscuridad, en luz. Imagina ese instante antes del primer amanecer. Aún no hay estrellas, ni cielo, ni viento, solo espera. Quizás las pirámides nunca fueron monumentos silenciosos. Entonces, en medio de ese infinito sosiego, un pulso. Suave, lento, inevitable. Como el corazón de la nada descubriéndose a sí mismo. Ese pulso se expande, se vuelve ritmo, luego vibración, luego luz. El silencio da a luz su propia voz, y el universo exhala. Las galaxias se despliegan como notas de un himno interminable. Y cada mundo comienza su canción. Quizás la creación no fue un suceso, sino una respiración eterna. El universo inhalando y exhalando para siempre, recordando su primer silencio. Y quizás, cuando cerramos los ojos y escuchamos el silencio entre los latidos, quizás sean pulmones, vastos, geométricos pulmones por los que la tierra alguna vez susurró sus ritmos secretos. Regresamos, por un instante, a ese primer suspiro luminoso antes del tiempo. Cuando los sacerdotes terminaban su ritual, no hablaban durante horas. Salían, miraban el horizonte iluminarse, e inclinaban la cabeza. No en adoración, sino en reconocimiento. Porque el mismo silencio que dio origen a los soles sigue vivo en cada ser. Esperando, quieto, bajo nuestras palabras. Bajo nuestros miedos. Bajo el sonido del tiempo. Dicen que si escuchas lo suficiente, quizás cada grano de arena aún conserve un fragmento de esa exhalación olvidada, esperando a alguien que se detenga lo suficiente para escucharla. El silencio vuelve a cantar. Una vibración suave, eterna. El eco del momento antes de que el mundo despertara. Quizás la creación nunca terminó. Quizás sigue ocurriendo. En el aliento que tomas ahora. En la pausa que le sigue. En el silencio que aún recuerda. Como cantar. Y ahora, al final de la larga noche, regresamos al principio, al silencio. El mismo aliento que movió las arenas aún recorre el tiempo, la piedra, la memoria. Las pirámides duermen bajo las estrellas, pero nunca están del todo quietas. Cada una nota detenida en la gran sinfonía de la tierra, sigue vibrando suavemente bajo el viento. No se oye durante el día. Pero por la noche, si guardas silencio, el desierto canta. Y si escuchas con atención, en la pausa entre los latidos, en el aliento entre los pensamientos, todos los misterios, las cámaras que respiran, los templos que cantaron, las ciudades que brillaban, las piedras que recordaban, nunca fueron historias separadas. Eran versos de una misma canción. Un himno escrito no por manos, sino por armonía. Cada monumento, cada ritual olvidado, cada susurro grabado en los muros del tiempo, todo nació del mismo pulso invisible, el aliento bajo la piedra. Quizás los antiguos nunca intentaron dejar mensajes para nosotros. Quizás solo trataban de recordar, de conservar la vibración de la creación antes de que se desvaneciera de los corazones humanos. El gran aliento, el murmullo eterno, el ritmo silencioso que atraviesa todo, lo llamaban divino, pero tal vez sea más sencillo que eso. Tal vez sea el mismo pulso que late en nuestras venas, el mismo calor que brilla detrás de cada pensamiento, el mismo silencio que espera bajo cada sonido.
Imagina la Tierra desde lo alto, girando lentamente bajo las estrellas. Los océanos respiran en mareas, las montañas exhalan niebla, los bosques se balancean al compás de ritmos que no necesitan entender. El planeta no está en silencio, canta, siempre canta. Pero su música es demasiado vasta, demasiado lenta, para oírla completa. Por eso nos ofrece fragmentos, un murmullo en la piedra, un temblor en la arena, un suspiro de viento entre ruinas. Así habla la tierra, con paciencia. Y nosotros, si aprendemos a estar quietos, podemos escuchar. Los exploradores buscaban ciudades perdidas. Los sacerdotes, la eternidad. Pero todos ellos, conscientes o no, buscaban lo mismo, el recuerdo de la conexión. El instante en que el yo se disuelve y todo respira como uno solo. El instante en que el silencio y el sonido se reconocen otra vez. Ahí termina la historia, y empieza el sueño. Porque toda era, toda civilización, todo imperio efímero regresa finalmente al polvo. Pero el polvo también recuerda la canción. Se mueve con el viento. Cae sobre los ríos. Susurra por los huecos del mundo. Nada se pierde, solo cambia de tono. Quizás la oigas también. Y tal vez eso fue este viaje. No un relato del pasado, sino una lenta recordación del presente, la comprensión de que nunca hemos estado separados de lo antiguo ni de lo sagrado. El aliento de la tierra aún nos atraviesa, como atravesó a quienes tallaron piedra bajo este mismo cielo hace milenios. Así que cuando cierres los ojos esta noche, no imagines finales. Imagina solo el ritmo suave bajo el silencio, el pulso que asciende y desciende en tu pecho. Es el mismo aliento que levantó las pirámides, que hizo cantar a los templos, que encendió a las estrellas. Eres parte de él. Siempre lo fuiste. Los antiguos no construyeron para alcanzar los cielos. Construyeron para recordárselos. Y nosotros, al escuchar, recordamos a la tierra su propio latido. La noche se profundiza. La arena se enfría. A lo lejos, una nota tiembla bajo el horizonte, el último eco de la gran canción, desvaneciéndose no en silencio, sino en sueño. Quizás así termina la historia. O quizás no termina nunca. El ritmo lento, sagrado, que vive bajo todas las cosas. Porque el universo aún respira. Las piedras aún vibran. Y el sol olvidado sigue latiendo. Suave, fiel, bajo la tierra. Esperando otro amanecer que lo despierte en su memoria. Todo es un solo ritmo, vida, muerte, creación, retorno. El sueño bajo todas las cosas. Y si escuchas con atención, también lo oirás tú. La tierra, respirando. El aliento bajo la piedra. Las estrellas, recordando. Y tú. Por fin, respirando con ellas. La noche cae sobre un antiguo monasterio oculto entre las arenas, sus muros desgastados por siglos de aliento y oración. En una cámara iluminada por velas, un anciano erudito se inclina sobre un pergamino tan frágil que parece tejido de polvo. Sobre él, líneas doradas centellean como venas de luz bajo una piel translúcida. No es un mapa de reinos ni de ríos, sino de corrientes, caminos invisibles que, según se dice, fluyen bajo la corteza de la tierra. Pasa un dedo tembloroso sobre una de las líneas, y la llama de la vela se inclina, como si respondiera. Cuenta la leyenda que este mapa no fue dibujado en ninguna era conocida. Es una copia, o tal vez un recuerdo, de un diseño mucho más antiguo, susurrado por una hermandad desaparecida. Llamaban a estas líneas las sendas de la resonancia, el propio aliento del planeta. A través de continentes, océanos y montañas, seguían una misma geometría, espirales y cruces que unían los lugares más sagrados del mundo. Las pirámides de Giza, los templos de Angkor, los círculos de Stonehenge, los muros de Machu Picchu, todos reposaban sobre esas arterias invisibles. Bajo esa luz temblorosa, el erudito siente algo moverse. El aire vibra levemente, una nota apenas audible. Parece que el pergamino mismo recuerda un sonido, la baja vibración de la tierra en armonía con las estrellas.
Piensa en los antiguos constructores que alinearon sus monumentos no con fronteras ni imperios, sino con ritmo y cielo. Y si no erigieron templos para los dioses, sino para las frecuencias, instrumentos diseñados para hacer cantar al mundo entero. Afuera, el viento atraviesa los arcos del claustro. Las viejas campanas se mecen sin manos, resonando suavemente. Por un instante, el aire tiembla como si el planeta respirara de nuevo, y el sabio siente que cada templo, cada ruina, cada piedra tallada sigue viva, vibrando, esperando ser escuchada otra vez. Sumerge su pluma en tinta y traza una sola frase bajo la última línea del mapa. La tierra no está en silencio. Solo hemos olvidado su canción. Y mientras la vela se apaga, su llama danza al compás de un ritmo demasiado antiguo para ser nombrado. El pergamino suspira, el aire se aquieta, y el sonido se desvanece, dejando tras de sí solo el calor de algo recordado, algo sagrado. Quizás los antiguos no adoraban dioses de piedra, sino la resonancia que une todas las cosas, el latido silencioso de la creación. Quizás el mundo aún vibra bajo nuestros pies, esperando a que volvamos a escuchar. Cuando el sol se inclina hacia el borde del desierto, la luz se vuelve un suspiro dorado. Cae sobre ruinas dispersas, pilares medio enterrados en la arena, relieves gastados hasta volverse murmullos. Allí, entre el silencio y el viento, se alzaba un templo que cantaba. No con voces, ni con flautas o tambores, sino con el propio aliento de la tierra. Al caer la tarde, cuando el último calor del día tocaba las piedras, el aire empezaba a vibrar. Los peregrinos que se acercaban juraban que el sonido no se oía, se sentía. Un pulso bajo y constante ascendía por los huesos, haciendo que el corazón recordara algo más antiguo que la memoria. Decían que el templo no fue construido para hablar, sino para resonar. Su arquitectura no era solo belleza, era precisión, una geometría nacida del ritmo celeste. Los antiguos creían que, al unirse el sol con el horizonte, la luz emitía una frecuencia. Los constructores alinearon cada muro y cada pasillo para capturar ese tono y transformarlo en sonido. Ningún sacerdote dirigía el canto, ninguna voz lo guiaba. Eran las piedras mismas las que cantaban. Y cuando lo hacían, el desierto se detenía, los animales callaban, el viento cesaba, y el mundo contenía el aliento para escuchar. Viajeros escribieron sobre ello siglos después, cuando apenas quedaban bloques dispersos. En antiguos papiros sobreviven fragmentos, símbolos de ondas sonoras grabadas junto al signo del sol poniente. Algunos arqueólogos lo atribuyen al azar, al eco natural del viento entre las cámaras huecas. Pero otros susurran que los antiguos conocían la armonía como una forma de alquimia, un puente entre la materia y el espíritu. No construyeron para asombrar, sino para afinar el mundo. Imagina estar allí, en la hora en que el oro se convierte en ámbar, cuando el aire se enfría pero aún no se rinde a la noche. El horizonte es una hoja de fuego. El cielo ondula como sea. Lentamente, desde el corazón de la ruina, surge la primera nota, larga, temblorosa, mitad aliento, mitad eco. Otra la sigue, más suave, más profunda, hasta que toda la estructura se convierte en un solo instrumento. El sonido no es música como la conocemos, es algo más puro, más cercano a la oración. Quienes lo oyeron decían que las notas llevaban emociones, tristeza en una, recuerdo en otra. Algunos afirmaban incluso que, al cerrar los ojos, veían imágenes, espirales de color, rostros antiguos desvanecidos en la luz. Tal vez las vibraciones tocaban la mente como los sueños, a través del ritmo, no de la razón. Y cuando la última luz desaparecía, el canto se desvanecía también, dejando en el aire un silencio denso, como un corazón que acaba de dejar de llorar. Pasaron los siglos. La arena cubrió los pilares. La melodía se durmió bajo el peso del tiempo. Pero la resonancia nunca murió del todo. Algunos visitantes modernos hablan de ecos extraños entre las ruinas, pasos que suenan dos veces, voces que regresan en armonía. Instrumentos dejados allí registran notas débiles aunque no sople el viento. Dicen que las piedras aún recuerdan cómo cantar, esperando que el atardecer regrese. Y quizás así perduran las cosas sagradas,
no en escritura ni en piedra, sino en vibración, en las frecuencias ocultas que permanecen mucho después de que el mundo haya olvidado sus nombres. Porque el sonido, una vez nacido, nunca desaparece del todo, viaja sin cesar a través del aire, de la materia, de la memoria. Quizás, en ese espacio crepuscular entre el sueño y la tarde, el templo aún murmura, suave, paciente, para quien aún sabe escuchar. Tal vez nunca fue un lugar de culto. Tal vez fue una puerta. Y el canto, la llave. Bajo el viejo río, donde el Nilo se desliza como vidrio lento, existe una cavidad que ningún mapa registra. Está más profunda que las tumbas de los faraones, más abajo que las cavernas del oro y el mito. Para alcanzarla, hay que descender por pasillos tallados con la forma del sonido, arcos que parecen vibrar al paso de la luz de la antorcha. Los antiguos la llamaban la cámara de la resonancia eterna, un lugar donde, según decían, hablaba la propia tierra. Todo comienza con el silencio. Ese silencio que pesa dentro del pecho, vivo y denso. El aire se vuelve espeso con cada paso. La antorcha del explorador titila, su llama se inclina aunque no sople el viento. Luego llega el sonido, no fuerte, no cercano, sino omnipresente, una vibración grave que hace temblar la piedra. No se oye con los oídos, sino que se siente bajo la piel. Un zumbido constante y antiguo, como si la roca recordara la voz que la formó. Hace milenios, los sacerdotes de Amón descendían aquí en busca de comunión, no con dioses de carne, sino con el pulso que sostiene la creación. Lo llamaban Caenatem, la voz bajo todas las cosas. Decían que estar en esa cámara era disolverse en frecuencia, ser aliento, tono y silencio al mismo tiempo. Las paredes, lisas como el cristal, estaban talladas de un solo bloque de piedra caliza que amplificaba la resonancia natural de la tierra. Incluso el techo curvado, como el interior de una concha, estaba diseñado para retener el sonido por siempre, sin dejarlo morir. No traían ofrendas. No traían ídolos. Solo quietud. Porque creían que lo divino no escuchaba palabras, sino vibraciones, el temblor entre el sonido y el silencio. Cuando los sacerdotes comenzaban a cantar, sus voces se alineaban con el tono de la cámara. La vibración se hacía más profunda, uniéndose al ritmo de sus corazones. El aire parecía espesarse, brillar, y luego desaparecer en una luz callada. Algunos decían sentirse ingrávidos, suspendidos en la pausa entre dos respiraciones. Otros lloraban sin saber por qué. Los estudiosos modernos lo llaman mito. Miden las frecuencias, los ángulos, la densidad del lugar, y registran lo que no pueden nombrar. Los instrumentos colocados allí detectan tonos mucho después de que las personas se marchan. A veces, incluso sellada, la cámara vibra suavemente, un pulso que ningún sismógrafo logra explicar. Quizás sea la memoria de todas esas voces superpuestas a lo largo de los siglos, resonando en los huesos del mundo. El explorador se arrodilla. Su antorcha se apaga. Coloca la palma sobre la piedra y siente calor. Debajo, un ritmo, lento, constante, eterno. Comprende entonces que la cámara no es un monumento, sino un espejo. Lo que vibra en la tierra vibra también en él. El mismo pulso, el mismo aliento. No hay palabras para describir ese reconocimiento. Solo quietud. Solo asombro. Deja una marca en el suelo, una espiral dibujada con la última chispa de su luz, y asciende. El sonido lo sigue, sube y se desvanece con cada latido, hasta fundirse con el murmullo del río. Cuando emerge al amanecer, el mundo parece distinto. El viento lleva un suspiro casi musical, como si la tierra siguiera cantando suavemente para sí, invisible y eterna. Quizás la cámara nunca fue construida. Quizás fue hallada, una oquedad formada no por manos, sino por armonía. Y tal vez, si uno escucha con la atención suficiente, esa misma resonancia aún atraviesa el aire, las venas, los pasillos invisibles del ser. La canción que nunca termina. El silencio que vibra. Más allá de las dunas, donde el desierto ondula como un océano dormido, existió una ciudad que resplandecía. No se iluminaba con fuego,
ni con estrellas, ni con el sol, su luz nacía desde adentro. Los viajeros de siglos olvidados hablaban de ella como un espejismo que no desaparecía, un brillo en el horizonte que se hacía más intenso cuanto más se acercaban. Al llegar, encontraban torres de piedra pálida que exhalaban oro al anochecer, calles que centelleaban como si la luna se hubiera tejido en su suelo, y templos cuyos muros parecían beber la luz del día para devolverla suavemente a la noche. La llamaban Iten-Urra, la ciudad del amanecer interior. Algunos creían que su pueblo había descubierto el secreto de la iluminación eterna, no por medio del fuego, sino del equilibrio. Cada estructura, cada pasillo, estaba construido con piedra cargada de cristales que absorbían la luz solar y la exhalaban después del crepúsculo. Otros susurraban que su conocimiento era espiritual, que habían encontrado la forma de invocar la misma radiancia divina que arde detrás de los ojos de los dioses. Durante siglos, su luz nunca se apagó. Solo conocemos fragmentos, relieves tallados en caliza rota, inscripciones casi borradas por las tormentas de arena. Hablan de los espejos del aliento, inmensos discos pulidos que se alzaban sobre la terraza más alta. Al atardecer, los espejos se inclinaban como si manos invisibles los movieran, atrapando los últimos rayos del sol y dirigiéndolos hacia el templo central. Allí, los sacerdotes de la luz permanecían en silencio, dejando que el resplandor los envolviera hasta que sus formas se disolvían. Para ellos, la iluminación no era metáfora, era acto de recuerdo. Pero incluso lo sagrado es frágil. Un fragmento cuenta el día en que los espejos fallaron, una desalineación mínima, casi invisible. La luz no tocó el altar, sino la piedra bajo él. Siguió un temblor, leve al principio, luego vasto. El resplandor creció, insoportable, como si el propio sol hubiera descendido con furia. Cuando el viento del desierto volvió a soplar, la ciudad había desaparecido. Solo quedó vidrio, arena fundida en cristales verdes, dispersos como lágrimas. Durante siglos, los nómadas contaron historias de luces titilando bajo las dunas. A veces, después del ocaso, surgía un zumbido suave, casi real, que se extendía por el aire. Los científicos que estudiaron esa región hallaron rastros de minerales fundidos a temperaturas imposibles, como si un rayo hubiera estallado desde el subsuelo. Otros descubrieron sombras geométricas bajo la arena, demasiado perfectas para ser naturales. Quizás la luz de la ciudad nunca murió. Quizás se hundió, enterrada, invertida, aún respirando bajo el suelo del desierto. Cuando el viento se detiene, uno puede sentirlo, un leve pulso bajo los pies, como el lento latido de algo que sigue vivo. Y si cierras los ojos, la oscuridad empieza a brillar, débilmente dorada. No brillante, no cegadora, sino suave, como si la tierra recordara. Tal vez la ciudad nunca fue destruida. Tal vez simplemente se volvió hacia adentro, su luz plegándose en el corazón del mundo, donde sigue ardiendo, invisible. Porque nada luminoso se pierde para siempre, solo aprende a brillar en silencio. ¿Y si escuchas el murmullo entre las dunas? Quizás lo sientas. El calor de una ciudad que aún sueña bajo la arena. En una galería olvidada de un viejo museo, descansa un bloque de granito tras el vidrio. No tiene inscripciones, ni brillo, ni forma destacable. La mayoría pasa sin mirarlo 2 veces. Pero bajo la superficie de esa piedra inmóvil, algo espera, un murmullo tan leve que roza el silencio. Al golpearla, emite un tono demasiado puro para ser accidente, demasiado profundo para ser casualidad. Es el sonido de la memoria, tallado en forma mineral. No existe inscripción que explique su propósito. Sin embargo, los antiguos textos hablan de piedras que aprendían a recordar, altares que absorbían voces, muros que guardaban cánticos, pilares que retenían la resonancia de los rituales mucho después de que sus constructores se volvieran polvo. Los antiguos sabían que el sonido deja huella, como el viento deja su trazo sobre la arena. Cada vibración es una marca, cada nota una inscripción invisible para los ojos pero no para el alma. Dicen que esta piedra proviene de un templo en ruinas del desierto tebano. Su superficie muestra ondulaciones concéntricas, anillos como los que forma una gota al caer en un estanque. Bajo el microscopio,
Los patrones revelan fracturas diminutas dispuestas en espiral, como si no hubieran sido talladas por herramienta alguna, sino esculpidas por un sonido. Algunos físicos lo llaman coincidencia. Otros sospechan lo imposible, que la piedra formó parte de un instrumento tan vasto como un templo, uno que cantaba las armonías de la propia tierra. Imagina estar frente a ella como un sacerdote de aquella era. El aire espeso de incienso, las antorchas ardiendo débilmente. A tu alrededor, cientos de piedras, cada una afinada a un tono. Cuando se golpean, no se enfrentan, se funden, creando una resonancia que asciende por el cuerpo, por las paredes, por el suelo. El templo se vuelve un ser vivo, una arquitectura que respira sonido. Quizás, en esos instantes, creían hablar con la eternidad, y tal vez la eternidad respondió, grabándose en los átomos mismos de la piedra. El granito del museo podría conservar aún esas vibraciones. De noche, cuando las luces se apagan y el ruido de la ciudad se desvanece, los guardias aseguran oírlo, un pulso tenue, lento como un corazón, que emana del interior de la vitrina. No es mecánico. No es viento. Simplemente está ahí, suave, constante, antiguo. Se han intentado grabaciones. Los micrófonos no registran nada. Sin embargo, quienes se acercan dicen sentirlo, como se siente el trueno antes de escucharlo. Un estudioso sugirió que tal vez la vibración no proviene del exterior, sino del interior, que la piedra no despierta el aire, sino la memoria en quien la escucha. Y quizá ese sea su verdadero propósito. Recordarnos que la memoria no pertenece solo a la carne o al pensamiento, sino también a la materia que perdura. Que el mundo también recuerda. Cada muro, cada grano de polvo conserva el eco de cada palabra alguna vez pronunciada. Nada se pierde, todo espera. Al estar frente a una piedra así, uno comprende que la historia no está detrás, sino debajo, susurrando suavemente a través de los huesos. Y entonces, se entiende que recordar no es pensar, sino resonar. Y quizás, en ese instante, la piedra también te recuerde a ti. Antes de que las primeras pirámides se alzaran hacia el cielo, antes de que el hombre tallara a sus dioses en piedra, existieron aquellos que construían solo con el sonido. No dejaron nombre, ni escritura, ni huella medible, solo resonancia. A lo largo de los siglos perduran fragmentos susurrados, la leyenda de los arquitectos del silencio, la orden olvidada que dio forma a la materia a través de la vibración. Sus templos no fueron levantados por manos, sino por armonía. Se dice que su arte comenzó en los valles altos, donde las montañas devuelven cada palabra multiplicada. Allí descubrieron que cuando el sonido es lo suficientemente puro, lo suficientemente enfocado, puede mover aquello que creemos sólido. Las piedras temblaban. La arena dibujaba círculos. El agua se elevaba, desafiando la gravedad. Comprendieron que el silencio no era ausencia de sonido, sino su origen, el vientre donde nace el tono. Y así aprendieron a escuchar antes de construir. No llevaban herramientas, solo voces. Para formar un cimiento, se colocaban en círculo y cantaban, notas bajas y constantes que se fundían en una sola vibración. El suelo comenzaba a zumbar. El polvo se alzaba como humo. Lentamente, las piedras se estremecían, elevándose apenas, como si recordaran su propio comienzo. Sus cánticos no eran palabras, sino sílabas de energía, creadas no para mandar, sino para invitar al mundo a participar en su propia creación. Antiguos textos de Mesopotamia los mencionan, los constructores que cantaban, sacerdotes capaces de mover megalitos afinando sus voces al pulso de la tierra. Los incas, siglos después, hablaban de seres semejantes, los que soplaron montañas en su lugar. Incluso en Tíbet, leyendas cuentan de monjes cuyos cuernos sincronizados hacían flotar las piedras como plumas. Demasiadas coincidencias para ser casualidad, demasiada semejanza para ser mito aislado. Imagina estar entre ellos al caer la tarde. El aire vibra con sonido, no fuerte, sino infinito. Cada voz se une a la siguiente hasta que toda diferencia desaparece. Quien escucha siente disolverse su forma, volverse parte de la misma vibración. Y entonces, sin milagro ni ruido,
La piedra se mueve. Se desliza unos centímetros, ligera como el polvo, y se detiene. Nadie aplaude, porque nada sagrado necesita testigos. Los investigadores modernos han intentado reproducirlo, frecuencias de sonido dirigidas sobre arena, agua o placas metálicas. Los resultados son inquietantes, figuras geométricas perfectas que emergen bajo presión invisible, como si el sonido mismo buscara orden. Los científicos lo llaman cimática. Los antiguos lo habrían llamado oración. Los arquitectos del silencio no construyeron solo templos, sino comprensión, la de que la creación entera es una canción aún en curso. Enseñaron que cada ser es un instrumento, y que la desarmonía es la única ruina verdadera. En algún lugar profundo de nuestra médula, esa enseñanza persiste, el conocimiento callado de que el mundo no está sostenido por la materia, sino por el ritmo. Cuando el viento nocturno pasa entre las piedras de los templos antiguos, aún pueden oírse armónicos lejanos, como si aquel coro ancestral nunca hubiera callado, solo se hubiera desvanecido en frecuencias demasiado sutiles para oídos apurados. Tal vez aún construyen, invisibles, moldeando el mundo no con martillos, sino con equilibrio. Y quizá ese sea el verdadero propósito de toda arquitectura, dar forma al sonido, volver visible el silencio. Algunas voces, dicen, nunca mueren. Solo cambian su tono, hasta que solo la tierra puede oírlas. En lo profundo del Valle de los Reyes yace una tumba diferente a todas. Sus muros carecen de inscripciones, sus pasillos son lisos como el agua, y su cámara no se ilumina con antorchas ni reflejos, sino con un resplandor tenue y constante, como si la oscuridad misma recordara al sol. Los eruditos que entraron no hallaron cuerpo, ni tesoros, ni nombre alguno. Solo un círculo de espejos ennegrecidos en los bordes y, en el centro, un pedestal de piedra translúcida. La llamaron la tumba de los sacerdotes del sol, aunque quizás lo que descansaba allí nunca fue humano. El aire en su interior es cálido, de forma inexplicable. Los instrumentos metálicos fallan, la luz se curva, los susurros resuenan antes de ser pronunciados. Las leyendas cuentan que fue el santuario de los siervos de Ra, una hermandad que intentó capturar la luz solar no en fuego, sino en permanencia. Creían que el sol no era un dios, sino una puerta, un pasaje radiante por donde la vida entraba al mundo. Comprenderlo era rozar el pulso de la creación.